He hecho este viaje especial a Nueva York para discutir con vosotros un tema muy complicado. Tenemos que decidir el destino de Wanda Maximoff. Juré protegerla con mi vida, primero de ti, y ahora de ellos. Los Vengadores eran nuestra familia y ahora van a matarla. ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Y qué quieres que haga? Dime que es un truco, Logan. Dime que es misterio, alguna alucinación que se ha sacado de... Tú los tienes, tengo recuerdos superpuestos sobre recuerdos. Recuerdos de cosas que hice sobre cosas que no. Ni siquiera puedo pensar claro, no puedo. Mary Jane, por favor, dime que he enloquecido. Dime que es cosa mía, que está en mi cabeza, nada más. Eso puedo afrontarlo, puedo soportarlo. Dime que no está pasando de verdad. Lo siento. La razón por la que nos hicimos Vengadores fue para cambiar las cosas para mejor. Tú puedes cambiar las cosas para mejor permanentemente, sin luchar ahora mismo. Puedes hacer feliz a todos los que has amado. ¿Por qué te iban a dar todo este poder si no es por esa razón? Tal vez esto sea lo que se supone que tienes que hacer. No más mutantes. Pues bienvenidos a la sección con spoilers para aquellos que ya hayáis leído Dinastía de M. Vamos a empezar terminando la sinopsis. Sí, básicamente. No estaba seguro de si terminarla, de si hacer este resumen o no, ya que pues el que siga escuchando esto se da por hecho que se lo ha leído. Pero como a nosotros tampoco nos gusta dar nada por hecho, pues vamos a hacer un mini resumen de lo que queda de la serie en un par de líneas. Durante este enfrentamiento que tiene lugar entre la dinastía de M, esta House of M, y el grupo de héroes que pues ha recuperado la memoria, descubriremos que no fue Magneto quien instigó a Wanda a crear esta red alternativa, como todos los personajes creían. Daban por supuesto. Sí, lo daban por supuesto desde el principio. Y yo creo que incluso el propio lector, ya que todos lo dan por supuesto, y después... No te creas, ¿eh? O sea, se descubre que el que fue el realidad, el que instiga a Wanda a hacerlo es su hermano, es Pietro, y no sé, yo sí que más o menos ni siquiera pensé que era una sorpresa. Al fin y al cabo, parece que durante todo el principio del cómic es Pietro el más beligerante con los Vengadores y con los X-Men, o la decisión que pueden llegar a tomar cuando ni siquiera han llegado a tomar, mientras que el personaje Magneto está un poco como sobrepasado por las circunstancias, ¿no? O sea, no sabe realmente qué hacer. Recordemos que es este Magneto ya, pues además estaba todavía Chris Claremont, que había vuelto escribiéndole, y es este Magneto que, entre comillas, pues se ha vuelto bueno, ¿no? Sí. Yo lo que pensaba es un poco lo que nos daban a entender. Yo creo que yo lo que pensaba era que Pietro había instigado a Magneto a que instigara a Wanda. Sí, también puede ser. Y al final lo que tenemos es que se salta el intermediario. Sí. Es el que va directamente a hablar con ella. Bien, pues Wanda le confiesa al Doctor Extraño que en realidad lo único que quería hacer es crear una realidad en la que todo el mundo fuese feliz, de modo que había concedido a cada uno pues su mayor deseo. Cada uno de los personajes, en teoría, en esta realidad había satisfecho su mayor anhelo. Por eso pues Magneto reinaba, por eso los mutantes son queridos y respetados. Lobez nos recuerda toda su vida. Sí, que es algo muy claro. mucho. Claro, de ahí decía que a lo mejor el motivo por el cual él sí que recuerda todo lo anterior es precisamente porque... Por su propio deseo. Claro, por su propio deseo. Y también lo que él propio dice parece ser que yo deseaba ser Nick Fury. Sí. Bueno, pues Peter Parker está con Gwen Stacy.
Incluso pues ha devuelto a la vida a Ojo de Halcón, que es un personaje que ella misma se había calzado durante Desunidos. Y no solo a Ojo de Halcón, sino también a Scott Lang. Uh-huh. Como entendemos en una viñeta. Una viñeta, sí, no tiene más. Que eran los dos Vengadores a los que había matado en Desunidos. Y la Visión. Y la propia Visión. Uh-huh. Sin embargo, ni con estas parece que la gente es feliz. Entonces, pues Wanda culpa de todos los males del mundo prácticamente a los mutantes, a la propia existencia de los mutantes. Y lo que va a hacer es, al final, devolver la realidad a su estado natural, no sin antes decir ya esas míticas palabras de no más mutantes, Uh-huh. que hacen que los mutantes desaparezcan. No los personajes en sí, pero sí que la mayoría de los personajes, la mayoría de los mutantes que existían, de golpe dejen de serlo. Y un status quo, además, que un cambio de status quo, mejor dicho, dentro del universo Marvel, que en esta ocasión sí se ha mantenido durante muchos años, porque sí que es verdad que en otras ocasiones pues al final de cada uno de los eventos se nos vendía la moto del universo Marvel nunca volverá a ser el mismo, y al de 2 meses ya había vuelto a justo anterior, pero esto sí que se mantuvo durante muchísimos años. Sí, esto de no más mutantes lo tenía duda de meterlo en el tráiler. Uh-huh. A ver, es la frase icónica de... Pero es que es muy icónica del propio cómic. Además lo hablaba con el propio Mickey, que le pasé el tráiler a ver qué le parecía. Y decía, yo es que esto de no más mutantes no sé si meterlo en el tráiler, porque si te das cuenta yo no lo he metido también en el audio, porque pues es una sorpresa muy tocha. Pero yo se lo expliqué y me justifiqué y al final lo he metido porque si sabes lo que es porque ya lo has leído. Si no sabes qué implica no más mutantes, pues una frase que es no más mutantes, ¿sabes? Incluso si sabes lo que es y no sabes cuándo pasa, puedes decir, pues mira, era en este cómic en el que pasaba lo de no más mutantes. Como mucho esa es la sorpresa que creo que te puedes llevar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, básicamente esa sería. Pero sí que como para meterlo en la parte de sin spoilers no es lo de no más mutantes. Yo creo que es una sorpresa bastante... A ver, es complicado que a estas alturas nadie que haya leído algo de Marvel no durante un periodo importante que como mucho pues eso van a decir, pues mira, era en en el que pasaba. Pero bueno, si queréis ya podemos empezar a comentar ya cositas un poco al margen de todo. Vale, pues podemos ir un poquito por personaje o como quieras, como tú prefieras. Yo tengo cosas para comentar un poco al margen de todo. Tampoco es que tenía demasiadas metidas, no sé si tú querrás comentar más. Bueno, pues podríamos hablar de Spider-Man y ya hemos comentado un poquito incluso la zona de sin spoilers, pero sí, Spider-Man, porque casi el spoiler que se puede hacer es cuál es el mayor deseo de cada uno, ¿no? Y parece ser sí, que por eso no quería decir lo de que el cambio de realidad, sí, en lo que consiste es en eso, sí. Que consistía en eso, pues sí, que Spider-Man, pues con todo lo que ello conlleva, resulta que sin saberlo él casi incluso, ¿no? Sí. Porque se nos da a entender que ella se ha aprovechado también de los poderes de Xavier para saber cuál era el deseo interno de cada uno. De hecho, explica así. Me mordió la lengua antes cuando estábamos hablando del Mefistazo, ¿no? Al final, realmente cuando se ve quién es realmente el verdadero amor, por así decirlo, de Peter Parker, obviamente depende del guionista, pero la mayoría de las veces los guionistas tienden a Gwen Stacy y no a Mary Jane. Uh-huh. Pero pues eso, que su mayor anhelo era pues haber acabado con Gwen Stacy, que su tío Ben siguiera vivo, evidentemente. Y también una cosa muy graciosa que es ser aceptado por la sociedad, porque aquí cada vez que sale Spider-Man es ¡a por ellos, Spider-Man! ¡Él es el mejor! ¡Muchas gracias por todo tu trabajo! Sí, además sin identidad secreta también, que es una cosa bastante curiosa. Sí, la gente le conoce como Peter Parker, el famoso Spider-Man. Y también ser guay, ¿no? Sí. Porque, claro, él tenía ese pasado de nerd, ¿no? En el Insti, y aquí le vemos con unas pintas en plan de malote. Para que veas que es un tío guay, que es un tío a la moda y tal. Y además creo que no solo tienen un bebé, sino que tienen una niña también un poquito más mayor y todo, tener una familia. O sea, es muy... Y claro, en el momento en el que se le superponen en la cabeza las dos realidades, la real y en la que está viviendo ahora... Sí, o sea, cuando todo está bien, a cuando toda la mierda que ha tenido que tragar este hombre... Revienta, y de hecho al final, en el último número, pega un puñetazo en la mesa Sí, para que se lo borren. Que alguien me borre esto, por Dios, o sea... Y de hecho habla con el doctor Stephen Extraño a ver si... Sí, que es al que siempre recurre cuando necesita movidas de estas. Oye, quítame esto de la cabeza. Quítame esto, oye, puedes ocultar mi identidad a la gente. Oye, mira, que tengo aquí, es que siempre, al doctor Extraño. Pero pasamos igual a Lobezno,
Sí, si quieres pasamos a Lobezno. Porque también pues tiene bastante protagonismo. Sobre todo, en este caso tiene un protagonismo, no tiene quizá los mejores momentos, pero sí que es verdad que el status quo del personaje cambia radicalmente en esta dinastía de M, y además... Que no sé, los guionistas que han venido detrás, ¿cuántos de ellos han aprovechado esto y cuántos no? Durante los primeros años, todos. Este fue el momento en el que apareció Estamos hablando de que Lobezno recupera todos sus recuerdos, lo que ha llevado toda la vida deseando tener todos los recuerdos, saber desde el momento que nació hasta ahora qué es lo que le ha pasado en la vida. Sí, porque hasta entonces nos habían dado pildoritas. La más importante igual es la de Lobezno Origen, la que nos contaban el origen de Lobezno, que es del 2001, o sea, de apenas unos años antes. Pero vamos, Lobezno no había leído Origen, ¿sabes? Sí. A lo que me refiero. Entonces, lo que hizo Marvel fue bastante inteligente, porque lo que hizo fue darle una segunda serie regular. Teníamos la serie principal de Lobezno, en la que Lobezno seguía haciendo sus cosas, y luego sacó la serie regular de Lobezno Origen, que duró 50 números, y en la que pues iba, entre comillas, vengándose de gente y descubriendo, bueno, no descubriendo cosas porque ya las sabía, pero sí poniendo los puntos sobre las is, sobre todo lo relacionado con su historia pasada. Entonces, de esto se encargó Daniel Way, si no recuerdo mal, y de esta época es todo el tema relacionado con el tema del personaje que sacaron, este Rómulo y todo este rollo del pasado y tal, todo esto viene de aquí. Entonces sí que se aprovechó. Sí, porque Lobezno en esta realidad alternativa lo recuerda todo, y cuando vuelve a la realidad tiene una página completa en la que dice lo recuerdo todo. Sí. Es muy, muy impactante. Con lágrimas en los ojos, además. Sí, está muy bien, porque además, claro, en ese momento vamos a ir descubriendo el personaje de Daken, por ejemplo, va a aparecer por primera vez a raíz de esto, ¿no? Después en esta serie que he mencionado, o sea, el tema de que tiene hijos, etcétera, etcétera. Luke Cage también podríamos meternos, porque es uno de los primeros que recuerda que recuerda la realidad, porque se encuentra fortuitamente con esta Layla. Y es de los primeros que cree a Logan en lo que le está diciendo, porque dice, sí, es que me lo ha contado esta niña. Me ha contado la misma historia de mierda, y digo, pues dos personas que me cuentan la misma historia de mierda, algo tiene que haber por ahí. Sí. El mejor momento para mí, tiene bastante poco protagonismo, porque realmente leemos que es el líder y tal, pero no vemos muchas cosas desde su perspectiva. Y el mejor momento que tiene probablemente sea en el que llama por teléfono. Es lo que quería decir, la llamada telefónica. Él sabe que tiene una novia en esa otra realidad y que está embarazada, de hecho, y recuerda el número de teléfono. Hay un momento dado en el que vemos que la llama, y yo en aquel momento no había leído Alias y no sabía lo que aquello conllevaba. Y vemos la típica contestación de hola, soy Jessica, y justo empieza a hablar y alguien dice, y Scott, puedes dejarnos tu mensaje cuando quieras. Y es en plan, sabía que no tenía que haber llamado, y evidentemente es Scott al que se refiere, es Scott Lang. Se supone que es Scott Lang, porque en Alias, claro, porque en Alias justo pues tiene casi a la vez un lío tanto con uno como con el otro. Y no sabes muy bien con cuál de los dos de hecho va a acabar. Sí, pero sirve para, más que nada, a mí lo que más me interesa de esto es, por un lado, el tema de esa reacción de Luke Cage, obviamente, y luego también como guiño, si has leído Alias, al final el guionista es Bendis también, a que también se ha acordado de Scott Lang y también ha recuperado este personaje. Sí. Que yo en su día, pues ya ves, o sea, simplemente pensé que estaba con otro tío, y ahora sé con quién es ese otro tío. Que también es que te da para pensar muchísimo, porque puedes decir, y también a Jessica le ha dado lo que más deseaba, y lo que deseaba era que ese hijo tenerlo con Scott en vez de con Luke, que es muy duro para Luke. Sí. Pudiera ser, no lo sé. Pudiera ser, pero claro, es que en ese momento Jessica Jones no estaba entre los personajes que... O tal vez Luke, su deseo era no tener que tener una novia que estuviera esperando un hijo suyo y estar como más libre. Ese es muy duro, ¿eh? Sí, bueno, es muy duro si te lo pasas. Yo diría que es un error de guión de Bendis, de los muchos que comete. Tampoco me lo llevaría más lejos que ahí. Era un guiño que quería meter y lo mete ahí un poco con calzador y listo, ¿no? Sí. Bueno, pues también podríamos hablar un poquito del grupo de la Resistencia, porque pues eso, tenemos a Ojo de Halcón, que igual es el de los más interesantes. Sí, porque en este momento se supone que estaba finito caput, y aquí le hemos vivito y coleando, y además es uno de los que se niega a recordar ese otro mundo. Claro, pero porque le dicen que él en el otro mundo estaba muerto. Estaba muerto, claro. Y además, como consecuencia de esto,
va a volver. Va a volver a la realidad real una vez todo se resuelva. Sí, estuvo desaparecido en combate bastante tiempo. En las páginas finales vemos como pues no se le llega a ver. Pero hay un guiño a que pero por ahí anda. Sí, hay un momento en el que descubren que hay alguien en la mansión de los Vengadores y cuando llegan lo que encuentran es el recorte de su muerte. Sí, clavado, la máscara y... clavado en la pared con unas flechas. Entonces, pues bueno, pues se entiende rápidamente que ha vuelto, ¿no? Pero tardaría realmente en volver a las colecciones de Vengadores. Sí que tiene esta imagen, es una imagen muy potente, que es la de la segunda muerte de Ojo de Halcón, porque durante el enfrentamiento con Wanda, mientras el Doctor Extraño está intentando convencerle a Wanda, le dan un flechazo por la espalda y descubrimos que ha sido Ojo de Halcón, que ha aparecido, que en teoría no se había unido a esta resistencia de héroes, sino que ha ido pues un poco de Strangis, pues para vengarse, porque al fin y al cabo es el personaje que le había matado, ¿no? Y entonces pues uno de los hijos de Wanda, que son ficticios entre comillas, es el que se encarga de destruir a Ojo de Halcón, y tenemos este efecto visual que comentábamos antes. Sí, el del puzzle. Que yo creo, y aquí ya sí quería comentarlo, por un lado el tema de la portada está muy chula y además en el tomo se ve cómo la hizo el propio Eugene Quesada la portada, que lo que hizo fue dibujar la cara entera de Wanda, hacer pequeños recortes entre comillas dentro de la cara para ver qué es lo que quería sacar fuera, y luego entonces eso lo sacaba fuera, lo dibujaba aparte y luego pues borraba ese cachito, ¿no? Entonces está muy, muy logrado, y si te fijas tiene bastantes piezas, entrecomillándolo mucho, que encajan dentro. O sea, hay momentos en los que pues igual en el dedo se está yendo una pieza con una forma concreta, que tiene la misma forma que y justo pues está separado. Y yo creo que esto es idea de Quesada, y luego lo reutilizó el propio Oliver Coipel dentro del cómic, porque en el número 1 hay un momento en el que la Bruja Escarlata está dando a luz a los gemelos y está hablando con el Doctor Extraño, y el Doctor Extraño le está diciendo que esto no es real, que tiene que dejar de hacer el chorra, que se centre. Sí, de hecho tiene ahí a todos los héroes alrededor, en plan dándole la enhorabuena por sus niños. Y hay un momento en el que ella grita y destruye lo de alrededor, pero no lo destruye de esta forma, sino que es como con cristales rotos. O sea, el efecto visual es distinto. Y sin embargo, al final de Dinastía de M, cuando empieza a cambiar la realidad, el efecto que hace Oliver Coipel con los lápices es el de la portada de Joe Quesada, que la imita. Y respecto a esto, otra cosa que quería comentar también muy interesante, que es el efecto al final no deja de ser como el de piezas de Lego que se separan de... Eso lo dices que es muy interesante porque a ti te gusta mucho el Lego. No, eso es muy interesante, no seas tan cacique, porque los niños sería. Sí, los niños están jugando con Lego. En esas escenas está Wanda con los críos, y los críos están montando piezas de Lego. Cierto. Sí, es que listo, además lo de los niños tiene mucha importancia. Básicamente es por los niños, por lo que... Sí, por lo que se le da la pinza todo, sí, claro. Bueno, también en el grupo de la Resistencia tenemos algunos cameos curiosos, porque se ve que está por ahí Felicia Hardy, está también Caballero Luna, tenemos a Puño de Hierro, que lo hemos mencionado fuera de la zona de... Sí, son personajes un poco urbanillos. Y también está por ahí, no está en la Resistencia, pero hay un cameillo de Sentry, que casi nos sirve de enlace con el Doctor Stephen Extraño, que lo que está haciendo es psicoterapeuta en este universo, y que es raro que ese personaje tan poderoso pues le sacaran un poco de la ecuación, pero bueno, también le da yo creo que lo hicieron por eso, o sea, había personajes que sobraban para poder contar su historia y le da su deseo, porque le vemos que es un tipo normal. Sí, le vemos un tipo normal que tiene algunas pesadillas raras, pero nada más allá. Además todavía pues era justo cuando se estaba cuajando todo el tema de Sentry con Brian Michael Bendis. Sí, porque justo los Nuevos Vengadores, el primer tomo va justo antes que esto, y el segundo tomo yo creo que va como en paralelo o justo después, más o menos. Sí, más o menos. Porque mira, otra de las series... Veremos a Lobezno, que después de esta movida se ha ido a la Tierra Salvaje. Sí, una de las cosas que comentábamos es bastante curioso, ¿no? Que decíamos que se vendía como un crossover entre Astonished X-Men de Joss Whedon y Nuevos Vengadores de Bendis, y son dos series que no tienen ningún tipo de tie-in con la serie principal. Esas tiran para adelante. Ninguna de las dos, es que ni se menciona, ni siquiera hay menciones de antes o después, es bastante curioso. Y otro personaje que también deberíamos mencionar es Layla Miller. Sí. Porque sí que es verdad que es un personaje que aquí
es un dios, es máquina, como decíamos, es un personaje que se utiliza más como herramienta que como personaje y del que no sabemos prácticamente nada. Somos incapaces de empatizar con él porque no sabemos nada de él. Pero es un personaje que después recogió Peter David en su etapa en X Factor y que lo convirtió en uno de los personajes más interesantes de Marvel durante casi 10 años. Y uno de los personajes principales también del tema de Complejo de Mesías. Claro, porque al final el Complejo de Mesías era un crossover entre las diferentes series mutantes que había entonces. Una de ellas era X Factor y Layla Miller junto con Madrox se va a convertir en la protagonista principal de la serie. Y aprovecho para recomendar la serie de este X Factor de Peter David porque la van a reeditar este año en formato de estos integrales de 18 números o de los que sean. Sí. Y es muy, muy, muy recomendable, que probablemente le dediquemos un programa cuando salga. Está muy chula. Y también, pues por seguir mencionando personajes a los que se ve en este nuevo universo, tenemos también a Daredevil, que es un abogado normal. Sí. Pero que no estoy seguro de si ve en esta realidad. Sí, y además le vemos como en un que sí que no con Hulka. Con Jennifer Walters tienen ahí un que sí que no. Es una cosa hay bastantes guiños de esos, algunos incluso no se llegan a ver en el cómic y se ven solamente en el número de The Pulse, como has mencionado antes. Por ejemplo, dan a entender, por un lado, en el cómic, creo que es en el cómic, que Tony Stark, que recordemos que es pues uno de los pocos humanos de cierta importancia dentro de este universo, dan a entender como que está saliendo con una supermodelo y que está embarazada. Y en The Pulse, en una de las imágenes, le vemos una foto con Mary Jane y se le llega a mencionar. Y cuando intenta localizarla a Mary Jane, Peter no consigue localizarla, no llega a coger el teléfono. Entonces hay muchos guiños de este estilo, de parejas, de cosas. Recordemos que en esta época Spider-Man vivía con los Vengadores porque era un Vengador y era muy coleguita de Tony Stark. Entonces hay muchos guiños de esos que están bastante bien traídos. También no quería acabar sin mencionar el tema de las casas reales, porque al final justo la misión tiene lugar en un encuentro de las casas reales, que tenemos la casa real de Namor, la de Latveria, la de Wakanda. Además se les va presentando a los distintos regentes y es un detalle muy, muy chulo. Y es que incluso hasta los villanos, porque vamos a ver al Doctor Von Muerte, como tiene su rostro sin desfigurar. Sí. Y es que no podemos hablar de todos y cada uno de los personajes a los que vemos su vida tal y como ellos desearía que fuera, porque ya se nos pasaría de las 2 horas y estamos a punto de llegar a las 2 horas, pero un poquito, muchos detalles que queríamos comentar pues hemos podido traer y no sé si tendrías alguno más todavía. Pues yo quería comentar luego al final el tema de las consecuencias, hablar un poquito qué es lo que vino después. Sí. Pero antes de eso... También, porque por ejemplo, muchísimos mutantes se quedan sin poderes, entre ellos Bobby Drake, el propio Magneto, que además tiene una escena final que pisa un tenedor roto, intenta moverlo y no puede. Está súper bien llevada esa escena. Sí, pero... Y hablo de escena, ¿eh? Sí. En vez de viñetas. Pero antes de llegar a eso, sí que quería mencionar una última cosa que es muy chorra. De hecho, me sorprende que no hayas sacado tú con lo que te gustan a ti estas mierdas. ¿La camiseta de Son Goku? No será cierto. La polémica a cuenta de la portada de Pulse con Magneto caracterizado como Juancar. Con lo que me gustan a mí estas chorradas. Joder, y además se lo estaba comentando a la señorita Park el otro día. Pues mira, ¿has visto? Menos mal que tengo ya aquí apuntada la lista de chorradas. Pues sí, recordar que el dibujante que hemos mencionado, Mike Mayhew, se encargaba de hacer las portadas de The Pulse, y una de las portadas que hizo aparecía Magneto supuestamente con el traje que iba a tener en el cómic. Y era una copia de la famosa foto la típica foto del rey Juan Carlos. Del rey Juan Carlos con su traje así de honor o de gala o de lo que sea. Sí, la cinta morada, ese uniforme. Y fue bastante polémico porque la propia Casa Real se quejó, no llegó a haber denuncia. Sí, porque además siendo Magneto un villano, aunque se hubiera reconvertido ahora y tal, pues como que dicen que nos están poniendo aquí de malos. Si yo además recuerdo, yo no estaba leyendo cómics en esta época, pero recuerdo que eso lo vi. Sí, y de hecho la polémica volvió en el 2011 otra vez, cuando en el videojuego creo que fue en el Marvel vs. Capcom, le quisieron poner uno de los skins se lo llegaron a poner, pero al final lo tuvieron que quitar o algo. El caso es que sí quería decir que la polémica entre comillas se cerró cuando pues Marvel reculó, había que entrecomillarlo mucho, y sí que es verdad que cambió la portada del número y entonces pues ya la Casa Real no protestó más, pero solo cambió la portada.
en el último número, en este encuentro de las casas reales que hemos mencionado, en ese combate final, dentro de las páginas interiores dibujadas por Coipel, el traje que lleva Magneto es ese, o sea, va vestido con este traje que hemos mencionado, con los mismos galones, por así decirlo, la cinta, el cinturón rojo, etcétera, etcétera. O sea, aquí lo tengo. Sí, o sea, llegaron a cambiar la portada del número de The Pulse, pero no cambiaron los interiores, que es una cosa bastante curiosa. Bueno, pues hasta aquí ya las cositas que queremos mencionar, ¿o tenías algo más por ahí? No, ya el tema de las consecuencias. Que se me había olvidado a mí lo de Magneto, con lo que me gustan a mí esas chorradas, tío. Sí, por eso me ha parecido raro. Yo te lo estaba dejando, te estaba dando yo pie y no... Bueno, pues tema consecuencias. Bien, pues lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que esto inaugura esa tradición de evento landscape. El landscape que se nos va a presentar después de Dinastía de M es este Diezmados, Decimation en inglés. Y lo que hizo fue, primero se lanzó un número 1, una especie de un one shot realmente, en el que veíamos el status quo, veíamos un montón de personajes mutantes que habían perdido sus poderes. De hecho, la primera página tenemos a Mole, que ha perdido sus poderes, y entonces pues tiene un montón de colgajos. Es una imagen bastante lamentable del personaje. Y bueno, pues vamos a ir viendo pues un montón de personajes que han perdido los poderes. ¿Y cuál es el status quo actual? Sí, igual mutantes que les pillan pleno vuelo y ya no pueden volar y catapum. Sí, o por ejemplo todo el tema de lo que hemos mencionado de Distrito X, que era una serie que estaba ambientada en el barrio mutante, que era un barrio en Nueva York en el que pues prácticamente todo el mundo era una especie de Bronx, de barrio pobre, en el que todo el mundo era mutante. Claro, ¿qué ocurre cuando todos esos personajes pierden los poderes? Otra cosa bastante interesante que hacen es que aquellos que tenían el físico distinto, que tenían una especie de, pues yo que sé, si eran verdes o cosas así, eso sí lo mantienen y solo pierden pues los poderes, las habilidades, lo cual pues les convertía en personajes que se les identificaba fácilmente como mutantes, pero que no podían defenderse. En freaks. Sí, básicamente. Que es al final lo que luego se trató en la serie que hemos mencionado antes, la de X Factor, que es pues una cosa bastante curiosa respecto a esto, y lo que mencionamos al principio de que realmente todo se creó de forma más o menos orgánica, improvisada, porque la serie principal de X Factor, cuando se pensó en relanzarla con Peter David, iba a ser eso, pues investigaciones X Factor, ambientada también en el barrio mutante, y iban a ser una especie de serie de género negro protagonizada por detectives que investigaban casos relacionados con mutantes. Sin embargo, cuando esta serie estaba empezando a desarrollarse en las primeras fases, cuando se tenían las primeras líneas que iban a ser los arcos argumentales del principio, pues deciden esto, y entonces pues Peter David tiene que cambiar radicalmente su línea argumental y adaptarla a personajes que antes eran mutantes y ya no, y pues que tienen que ayudarles de cierta forma, ¿no? Que es bastante curioso. Entonces, bueno, pues lo que salió después de esto, pues las series que hemos mencionado, en cómo reaccionan todo lo que es el universo mutante, lo tenemos en las series principales de X-Men, las 3 que había en ese momento, que era X-Men, Patrulla X, una con Peter Milligan, si no recuerdo mal al guión, y la de Patrulla X con Claremont, que está bastante curiosita. Y luego pues en los nuevos X-Men de Kylie Jost, en la que es igual la más dramática, porque claro, cuando ocurre esto, la propia Marvel sí que es verdad que a algunos personajes icónicos les quita los poderes, pero a muy pocos, porque tampoco quería quedarse sin demasiados personajes. Quedan estos famosos 198 mutantes, que son prácticamente la mayoría de los que conocemos. Claro. Hay unos cuantos de los que conocemos a los que les quitan los poderes, como puede ser Bobby Drake, sí, que es bastante sonado, o Magneto, sí. Pero la mayoría de los míticos lo mantienen. Los mantienen. Sin embargo, en la serie de nuevos X-Men, como eran todos personajes relativamente nuevos, relativamente de nuevo cuño, ahí pues tienen menos miedo, y sí que prácticamente la mitad de ellos pues se los quitan. Entonces muchos se los quitan, meten personajes nuevos, algunos sin poderes los mantienen, y está bastante interesante. También tenemos la trama del propio Mercurio, que al final recordemos que en cierta medida ha sido el responsable de todo esto. Sí, la mente maestra de todo. Y tuvo una miniserie bastante interesante, por cierto, con David Hein, donde ya empezaba a jugar con el tema de los inhumanos, ya lo mencionamos en su día. Sí, luego trataría el personaje también en esta Guerra Silenciosa de los Inhumanos, poco después. Eso es.
Y luego pues además se le va mucho la olla a Mercurio a partir de este momento, sí, y es uno de los mayores liantes del universo Marvel. Sí, a partir de aquí, ¿eh? Sí. Y luego pues el tema de Lobezno que hemos mencionado, que se le da esta serie regular de Lobezno Orígenes, en la que nos van a ir contando un poco su pasado en muchos flashbacks, en todo relacionado con Japón, el tema de Daken, de su hijo y todo esto. Lo vamos a ver en esta serie, que estaba bastante curiosa. Y ya por terminar, por comentar una cosita rápidamente, el por qué se hizo esto, ¿no? El por qué se toma la decisión de quitarse de en medio, pues... tantos mutantes y... Sí, no solamente quitarse de en medio tantos mutantes, sino también la excusa de dar poderes, ¿no? O sea, hasta este momento la mayoría de los nuevos personajes que aparecían eran mutantes. Antes de que nadie empiece a decir el tema de, no, es que los derechos no los tenía Marvel, estamos hablando de 2005, todavía las películas no estaban, o sea, no eso no estaba encima de la mesa todavía. Lo que comentan los autores relacionados es que querían, y el concepto que utilizan es devolver el genio a la botella. Es un término que utiliza Joe Quesada muchas veces en entrevistas. Lo que quería es que los guionistas le ocurrasen más, ¿no? Que antes... cada vez que había que crear personajes nuevos con poderes, pues siempre se tendía a la excusa de los mutantes, y querían... Sí, solo se tenían que inventar el poder y no como lo habían conseguido. Sí, eso es, y querían que no, esto no fuese así, que tuviesen que curarse un poquito más. Y luego, eso por un lado, y por otro, otra cosa que hemos mencionado antes también, que querían que el foco de las tramas principales dentro del universo Marvel dejase de estar encima de los mutantes y pasase a estar sobre los Vengadores. Entonces esto les sirvió muy bien, porque va a convertir a los mutantes otra vez en una serie más marginales, en unos personajes más marginales, mejor dicho, sí, y va a poner el foco dentro de los Vengadores, que van a ser los que van a llevar la voz cantante de aquí hasta a día de hoy, hasta la actualidad. Vale, pues muy rapidito vamos a ir con cómo hacerlos con esto y pasaremos a la despedida. Esto salió en su día en grapa, de hecho el señor Cabrera lo ha traído en grapa. Sí. Con las portadas de Sad Rivik. Sí, y además en grapas dobles. Al final, sí, como la serie en teoría iba a 4 ser... números dobles. Eso es, iba a ser bimensual, pues salían 2 números al mes. Pues aquí se publicó en 4 grapas dobles. Y a día de hoy pues te puedes hacer con ello el formato que salió. Yo creo que saldría por aquí en 2008 2009 su edición original en Marvel Deluxe. Está disponible. Salió en 2009, salió en Marvel Deluxe en el año 2009, en un tomo de 256 páginas, tapadura, pues Marvel Deluxe, a 23,95, que yo creo que está bastante bien por el paginaje y la edición. Y además tiene bastantes extras, no solo tiene los números 1 al 8 y este de Pulse Especial Edición. Tiene la entrevista que hemos mencionado antes a Brian Bendis. Entrevista, bastantes páginas hechas a lápiz y la evolución. Casi el primer número, las conté el otro día. El número de 22 páginas, pues creo que tiene como 16. Sí, tiene casi el primer número entero a lápiz. Portadas alternativas, mira que hay una de Madureira. Sí, además bastante vago, todo se ha dicho. Bastante, sí. Esto se lo hizo en una tarde y luego todavía le quedó tiempo para ir a tomarse unas cañejas antes de ir a cenar. Sí. La verdad es que los extras están muy chulos, los del tomo, y yo creo que es uno de los tomos a tener. Este Marvel Deluxe de este anime, que creo que tú tienes las grapas y el tomo también. Sí, pero el tomo me lo regalaron, sí. Pero bueno, no te vino mal. No, además me niego a cambiar regalos, o sea que no... Pues es muy, muy fácil hacerse con esta Dinastía de Mega, os merece mucho la pena. Que vale, que es verdad que justo esto lo estamos diciendo en la parte de spoilers y seguramente ya lo tenéis, pero bueno, que no quede sin decir cómo os podéis hacer con esto. Vamos con la despedida. ¿Te das cuenta, señor Cabrera, que lo hemos hecho al revés, no? Que hemos hablado de Civil War, ahora hablamos de Dinastía de M, sí, y ahora nos queda hablar de Unidos. Vamos hacia atrás. De todos modos, respecto a... Ya lo hemos mencionado antes, sí que es verdad que si quieres leer las dos cosas,
pues lo normal es primero te lees Desunidos y luego te lees esto. Pero que realmente no hace falta leer Desunidos para leer esto, y que no pasa nada si te lees primero esto. De hecho, y yo luego tenía esto leído de hace años y luego sin te haber lees leído Desunidos. Sí, pero leído varias veces. Sí, pero quiero decir que y después haber leído primero esto y luego Desunidos, y que tampoco es ninguna tragedia. Al final, si nos ponemos en plan, no, para leer esto tienes que leer Desunidos, pues lo que te comentaba antes Off the Record, ¿no? Para leer esto tienes que leer Desunidos, pero para leer Desunidos, pues a lo mejor también conviene leerse antes pues la etapa de Geoff Johns en Los Vengadores, porque es justo después. Sí, pero es verdad. Pero claro, también para leerse eso, igual también algunos personajes te pillan un poco así, pues te puedes retrotraer hasta el final, hasta Los Vengadores de Stan Lee y Jack Kirby. Y tienes que leerte el no origen de Sota de Corazones, que claro, sale por ahí, claro. No vas a entender quién es. Que apareció por primera vez, creo que era en la serie de Shang-Chi, entonces ya pues te tienes que leer primero Shang-Chi. No, o sea, no es necesario, son cómics de superhéroes y están bastante pensados para que cualquier persona cuando se de frente sea capaz de acercarse a ellos sin necesidad de haberse leído nada anteriormente. Yo ya te digo que a mí me ha dado vergüenza estar en un programa que se llama Marvelous y no haberme leído hasta ahora Desunidos. A mí me da vergüenza muchas cosas que hago yo, ¿no? haces y dices, pero aguanto. Sí, estoicamente. Sí, como Cristo. Igualmente. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido oír a los artistas Port Trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo, siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast todo seguido @gmail.com o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuando hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, preguntas al señor Cabrera, etcétera. Y a mí también, pues ya te preguntas. Estaría bien. Hasta pregúntaselo a Parra. Venga. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Y que hashtag pregúntaselo a Parra y luego Cabrera que no responda, ¿eh? Me parece bien. Si ponen eso no va a responder. También nos podéis escuchar en la emisora de Araba Uiñak y Ratia en la 96.5 de la FM los sábados a las 6:30 y la repetición los miércoles a las 11, pero bueno, no siempre es así. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma WHAKOOM que se dice Wacom. Nos podéis encontrar buscando @Marvelous, que es nuestro nombre de usuario, y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando y la gente lo mira y la comenta y le da favoritos, ¿eh? Está curioso. Uh-huh. Y yo no lo actualizo, tengo que actualizar. ¿Desde cuándo lo actualizas? Hace un tiempo. Ya. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous en Spotify y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Y si queréis jugar al Fortnite con el señor Parra y las risas que ello conlleva, también podéis agregarme. Pues está esto escrito aquí. Mi nick es Paranoidman, todo seguido. Paranoidman. Y hasta aquí el programa de hoy. Se me había olvidado que lo había puesto. ¿Qué cosas? Pues eso, al Fornite. Que he jugado con oyentes. Uh-huh. Les hemos echado unas risas. Les he preguntado que por qué me muero siempre yo el primero y creemos que es porque soy el más valiente. Sí. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis recordado este Dinastía DM, porque esto ya lo estáis escuchando los que lo habéis leído fijo. Esperemos, o los que estáis cansados de vivir y con muchas ganas de escuchar. Nos despedimos hasta la semana que viene, en el que hablaremos de algo bastante nuevo. Uh-huh. Sí, hay que alternar. Algo nuevo, algo viejo. Algo azul. Hablaremos de la colección 100% Marvel de Nick Furia. Uh-huh. Editado en colección 100% tapa blandita, con guión de James Robinson, dibujo de Aco y color de Hugo Petrus, que tanto en historia como en lo visual está... No, Petrus es el tintador. Ah, es verdad. Pues... Bueno, pues ya hablaremos de su colorista en el programa, porque además el color está muy chulo, aunque todavía no me lo he terminado de leer, y el señor Cabrera también lo tiene pendiente de leer, así que va a ser semana de lectura y preparación de este programa. Como Dios manda. De este cómic de Nick Furia, que ya os adelanto que a mí me está gustando mucho. Uh-huh. Como para dedicarle un Marvelous sin haberlo terminado de leer.
Hasta la semana que viene. Agur. Adiós. Nafse. If anybody wants to find me, I'll be in the last place you would look, in a place